Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por haberse sumado a este conversatorio que hoy estamos dando inicio como parte del ciclo de conversatorios de Leer y Pensar la Danza. Me gustaría introducirlos respecto a este ciclo y contarles un poco de qué se trata, con el objetivo de dar continuidad a las actividades educativas en tiempos de COVID-19 desde el área de formación artística del Complejo Teatral de Buenos Aires. Damos inicio a este ciclo denominado Leer y Pensar la Danza con este primer conversatorio, tomando como punto de partida diferentes producciones de danza del Complejo Teatral de Buenos Aires, diferentes coreógrafos, directores, jóvenes creadores, intérpretes, críticos, periodistas y comunicadores de las artes escénicas dialogarán sobre las claves para comprender la diversidad que habita en las cualidades del montaje de una obra. Entonces, nos encontramos con dos disparadores. ¿Cómo leemos y pensamos la danza? ¿Cómo construimos la interpretación del montaje creativo de las obras que vemos? Para este primer conversatorio vamos a contar con tres invitados de lujo, que en esta ocasión son Andrea Chinetti, directora artística del Ballet, actor, dramaturgo, director, docente teatral, director de la obra Ensueño de la temporada 2018 del Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín, y Marcos Mutuberría, especialista en prensa, comunicación, marketing, doctor en ciencias sociales y miembro del equipo de comunicación y prensa del Complejo Teatral de Buenos Aires. Hoy vamos a partir de retomar y revisitar la obra Ensueño de Marcelo Savignoni, aquí presente, y a partir de allí vamos a ir desarrollando esta conversación acerca de estos dos disparadores que les presentaba antes. Muchísimas gracias a todos, bienvenidos Marcelo, Andrea, Marcos, gracias por estar participando de esta instancia. Y le voy a dar la palabra a Andrea Chinetti para que nos cuente inicialmente cómo, en conjunto con el codirector de la compañía, Miguel Elías, pensaron en Marcelo, en esta convocatoria hacia Marcelo para que pueda participar en esta hermosísima obra con la compañía. ¿Desde qué lugar pensaron esta convocatoria, Andrea, en relación a cómo Marcelo, qué es lo que Marcelo puede o pudo aportar a la compañía en relación a este trabajo? Hola, buenas tardes a todos. Bueno, les voy a contar un poquito cómo realmente fue. Nosotros siempre a fin de año o a mitad del año empezamos a pensar una nueva propuesta para ballet contemporáneo, para llevar también a la dirección del teatro con Miguel. Nos sentamos y empezamos a pensar nombres de coreógrafos, de diferentes con muchas, digamos, muchas raíces, ¿no? No solamente de la danza específicamente. Estos últimos 4 años hemos trabajado no solo con los coreógrafos de renombre, sino que nos hemos volcado en invitar a la compañía también los jóvenes coreógrafos o los nuevos coreógrafos y buscar nuevas personalidades para nuestra compañía. El hecho de trabajar con Marcelo fue muy enriquecedor y se seleccionó, digamos, porque él tiene un bagaje, no, uno cree que solo hace teatro, ¿no? Pero muchos sabemos que hasta ha bailado. Así que ha hecho algunas cosas con el descueve, un reemplazo, digamos, no es una persona que solo viene del teatro, sino que además el movimiento, la corporalidad en sus trabajos, este trabajo con las máscaras, con, bueno, su estudio, ¿no? Digamos, el que lee un poco sobre su biografía sabe que
no es solamente el texto, sino que ese texto está acorde con un cuerpo que se está moviendo, y cuando uno lo ve actuar en el escenario también siente esto, ¿no? Hay un trabajo corporal interesante también, y bueno, y Miguel también lo había visto él en varias obras, y me trajo él la propuesta a mí, y bueno, lo llamamos, como hacemos siempre, y dijimos, ¿te gustaría hacer esto? Y nos presentó este proyecto que nos enamoró, nos atravesó, digamos, porque la verdad que el trabajo que hizo Marcelo con la compañía eh, enriqueció a los intérpretes de una manera muy interesante. Ya la compañía, en sus principios, había hecho algo de trabajo de teatro con, bueno, estoy hablando de los 80, nos daba clase de teatro Alejandra Boero, nada más ni nada menos, ¿no? Hacíamos canto, digamos, teníamos muchas herramientas, y teníamos una gran maestra de composición, Ana Itelman, que, bueno, que nos llevó a la pintura, al cine, a la lectura todo el tiempo, ¿no? Somos una generación que no era solo la técnica, sino que para poder hacer un personaje teníamos que estudiar muchas cosas y embebernos mucho en todo. Entonces, en todo lo artístico, en toda la gama de lo artístico. Y ahí pensamos que Marcelo podía traer un material también nuevo para estos jóvenes que estaban en la compañía, y que podía enriquecer mucho a ellos como intérpretes. De hecho, ha sucedido, porque después ese material los hizo crecer de una manera y pudieron abordar al año siguiente personajes maravillosos, porque él también dejó su legado, digamos, de un trabajo muy profundo. Era muy lindo porque, digamos, yo a veces entraba a la sala, o no, nosotros tenemos una sala con un vidrio enorme, entonces uno puede ver, entonces yo desde mi escritorio puedo ver todo el tiempo lo que está pasando, entonces la energía que traía Marcelo a la sala, esta momento de empezar, de hacer la ronda, de hablar, de dar una pauta de trabajo, la verdad que era muy ameno, ¿no? El trabajo muy hermoso. Todos lo disfrutaron mucho, porque bueno, nada, nosotros después siempre tenemos con cada intérprete de la compañía charlas sobre todo lo que se trabajó durante el año, hacemos evaluaciones mutuas, ¿no? De unos y de otros, y una de las cosas más lindas fue, digamos, esta devolución del trabajo de Marcelo y todo lo que habían aprendido, y cómo habían vivido, ¿no? Ese proceso, que era muy diferente a que venga un coreógrafo y ponga una coreografía, ¿no? Entonces esto se fue construyendo, y él fue construyendo también a partir de este material que tenía, y para mí fue bellísimo el trabajo, y yo lo veía en la sala y decía, no sé cómo se verá en el escenario este. Cuando apareció la escenografía, apareció el vestuario, ¿no? Es como que fue una fiesta, ¿no? Porque realmente fue sumamente interesante todo lo que propuso, todo lo que dejó, todo lo que enseñó. Quiero decir que yo soy fan de él, lo sigo en Instagram, me veo las clases, porque además me enseña muchas cosas, ¿no? Entonces cuando él habla de textos, o de, bueno, empieza a hablar de Beckett, o de sus máscaras, o el otro día le hiciste también una entrevista preciosa a Lisandro Franks, ¿no? Que es un gran actor, que empezó también con ¿cómo se llama? Bueno, me dirás vos, el grupo, Los Amados, los amo, los amados. Bueno, y que además es músico, ¿no? Y digamos que Marcelo también tiene toda esa faceta de la corporalidad, del texto, del estudio, de la pedagogía, de la enseñanza, con mucha, siento que tiene como una energía
muy productiva, ¿no? Para el intérprete, muy productiva, ¿no? Que también lo separo, ¿no? Un poco de los viejos maestros de teatro, ¿no? Esto que contaba un poquito Lisandro cuando su maestro le decía todo que no, ¿no? Entonces me parece que fue muy hermoso el proceso y creo que él también la pasó súper bien. Así que le cedo la palabra al maestro Marcelo Sabinone para que nos cuente él en carne propia este trabajo bellísimo que hizo con el ballet. A ver, acá estoy. Bueno, en principio, nada, me emocionan mucho las palabras que plantea Andrea, me conmueven, en estos días donde la ausencia se hace tan fuerte de esos bellos momentos, nada, me reencuentran y también a veces afirman las decisiones que uno va tomando a lo largo de la vida, ¿no? Porque la propuesta, cuando Miguel me acercó la propuesta, lo primero que tuve fue una sensación de mucho temor, entonces sabía que estaba bien, que tenía que tomar el desafío, y sinceramente... Yes, of course, but I need to speak now. No sé quién Por favor, abrió el micrófono. silenciar. Les Vale, me pedimos, por parece. favor, a los que estén escuchando a los oradores, silenciar el micrófono. Muchas gracias. Sí. Entonces les mencionaba decir como todas este recorrido que realiza Andrea sobre el creo que es vale a ver si ahí está, ahí no, porque réplica. Que todo lo que relata Andrea y narra para mí es también parte de un proceso sinceramente inolvidable para mi trabajo. Por un lado porque me encontré con una capacidad de trabajo que pocas veces sí me había relacionado, con una capacidad de poesía en el escenario que lo que hizo fue recuperar una vitalidad, porque lo que tiene a veces el teatro es que nos va llevando hacia una capacidad de una necesidad de narración, de trama, que el movimiento de la danza me permitió una mayor libertad, y después de eso terminé hace poco haciendo un trabajo de movimiento basado en Baruch de Spinoza, así de simple, lo que me conmovió y terminé estando por Prodanza me dio un subsidio, digamos, miren lo que me conmovió entrar a encontrarme con les bailarines. Y después, en relación, fue un hermoso desafío de poder traer lo que planteaba el cuerpo teatral a un cuerpo extremadamente entrenado y cargado de singularidades. Eso fue como, recuerdo charlando con Andrea y con Miguel que me decían, bueno, 15 y terminaron estando casi todos porque no podía dejar de admirar lo que pasaba, no podía y era como que era como un peligro por momentos, porque era como no poder dejar de admirar lo que me está pasando cuando veo. Y eso para mí fue algo formidable, fue la sensación de cada ensayo encontrar inspiración, de cada ensayo ir un poquito más lejos, de cada ensayo poder manejarme con mucha libertad, con muchísima libertad, y como con una compañía posterior y de parte de André y de Miguel aconsejándome algunas decisiones que fueron muy, muy valiosas para mí como director. Sinceramente es como un proyecto, uno de los más bellos de mi trabajo como artista, y cada vez que puedo lo digo así, ¿no? Digo, cada vez que recuerdo lo digo así, fue como poner en cuestionamiento el cuerpo desde la tradición que yo traía, con una tradición a la cual me había acercado, porque como bien mencionaba Andrea, en su momento estuve con el Jueves, en su momento tomé clases de danza y demás, pero una posibilidad de volver a cuestionar el trabajo, ¿no? La pregunta como ese lugar tan valioso de la búsqueda. Y que hasta el día de hoy hay algunas preguntas que me generó el trabajo
que puso en duda muchas cuestiones que yo tenía instaladas, que valoro profundamente, ¿no? La duda yo la valoro, digo, desde Descartes en adelante creo que es una de las cosas más bellas que se ha planteado, es decir, posibilidad de dudar, dudemos. Y después una pequeña cuestión con respecto al material, que también el material fue basado en los mitos latinoamericanos, ¿no? Yo venía de una tradición teatral inspirada por La Niña de Lecoq, inspirada por los autores como Shakespeare, Chekhov, Beckett, y en el año 2014, les cuento algo personal, que es que mi madre se entera que es adoptada, y mi madre se entera que es nativa del norte de Santa Fe. Eso hizo en mí un cimbronazo tal que la forma que encontré de transitar y transponer eso se convirtió en ensueño. Y es casi, digamos, que la poesía de ensueño es la poesía de un mito que recién después de 4 años pude empezar a asomarme y que sigo en el día de hoy investigando, digamos. Ese lugar tan potente del cuerpo latinoamericano. Bueno, esto era lo que me parece que ahí después seguiremos charlando. Qué interesante, bueno, tanto lo que mencionaba Andrea, bueno, me ha tocado la fortuna de seguir de cerca el proceso, bueno, ser protagonista de muchas cosas que justamente Andrea trajo en su relato, y también, bueno, me quedo también con esta anécdota que recién, bueno, este dato que estabas dando, ¿no? Acerca de tu familia y demás, y un poco qué fue lo que fue provocando también eso en el montaje y en el proceso de la obra. Ahora, Marcelo, me gustaría un poco que nos cuentes acerca de esa decisión artística de pensar en estos personajes que trae la obra, como, bueno, La Llorona, el Lobizón, estas búsquedas que aparecen a partir de estas referencias mitológicas que vos hacés en la obra, y que me parece interesante, bueno, que para mí fue muy, muy lindo, no solamente desde la poética visual, en la puesta, con el vestuario, con la escenografía, con la iluminación, también con la música. De hecho, por acá me parece que hay alguien del equipo creativo, nuestra querida Mercedes, me parece que está por aquí acompañándonos. Nada, me preguntaba si nos podías contar un poco acerca de esas decisiones en relación a la estética también de la apuesta. Bueno, justo ahí miré y la veo a Mercedes. Mercedes trabajo desde el año 2000. Así que yo no podía dejar de pensar que ella tenía que acompañarme en este proyecto. Gonzalo Córdoba ya venía trabajando, Gonzalo Córdoba Esteves con él, que hizo fotografía. Las luces, Nacho Rivero viene conmigo desde 2007 trabajando, y después lo invitamos a Diego Fren, que la trabaja, ¿no? Que hizo la música. Y el equipo, sin duda, para quienes trabajamos la creación, entendemos que el equipo es fundamental, ¿no? Es un ida y vuelta que hace esta utopía del arte, ¿no? Del teatro, de la utopía colectiva, ¿no? Digamos, como la utopía de hoy. Yo llegaba al ballet y ver la compañía y esa hermosa utopía de casi de ejemplo para pensaba el otro día sobre un texto que es no, Alfonso, no empieces. Marilina Roja, me parece abierto. Pensaba que hay el texto de Camus del Premio Nobel, que es cuando le entregan el Premio Nobel, dice unas cosas bellísimas sobre el compromiso del arte con la sociedad, ¿no? Y esas cosas a mí, por ejemplo, cuando vi la compañía trabajando, me pareció extraordinario ese compromiso. Y el equipo, me parece, como todas esas cuestiones me parecen fundamentales a la hora de pensar. Entonces, lo estético para mí siempre ha sido importante porque considero el arte como una combinación de otras artes. Y en esa combinación de otras artes, la plástica es una forma para mí
de relato sensorial, por la cual, y entendemos que muchas cuestiones nos entran por los sentidos. Y también algo que me interesó en el sueño, ya comparto algo de este proceso, que es también plantear cómo nos confunden los sentidos. En el sentido de que uno puede ver, no sé, uno ve algo que parece ser recto y se va acercando y se da cuenta que quizás está inclinado, o un palo en el agua que uno lo ve medio torcido y cuando lo saca está recto, ¿no? Eso mismo me gustaba trasladarlo porque el mito, en algún punto de esta ficción, confunde nuestros sentidos y a ciertas lógicas le otorga otras lógicas. Algo de eso con la escenografía jugábamos a romper un poco el sentido y habilitar esto tan interesante sensorial y también cómo eso sensorial en algún punto nos confunde y de entonces del mito ese, los mitos tradicionales, poder caer en el mito personal de cada bailarín, ya que lo personal es político. Tal cual, tal cual. Bueno, voy a compartir justamente haciendo referencia a esto que describe Marcelo, algunas imágenes, algunas fotografías de nuestro querido Carlos Fuhrman respecto a la puesta en escena y a estas referencias. A ver, vamos a ver particularmente la escena de La Llorona, que fue una escena, bueno, emblemática de la creación. Un minuto, mientras vamos. Ustedes me avisan cuando puedan ver la imagen. Por ahora yo no sé nada. Vamos a ver, si no, un minuto por favor, que acá. Hay otra escena que en realidad también fue, bueno, emblemática para mí, que es la del lobizón, por ejemplo, ¿no? Sí, querés pintar. Digo, parte del trabajo lo que fue tomar algunos mitos bien tradicionales, la Llorona, el lobizón, el pombero, como mitos bien tradicionales, y empezar a producir una deconstrucción de los mitos para llegar al cuerpo más esencial de cada, de cada bailarín, de cada bailarina, ¿no? Eso fue como el principal, la gran búsqueda de esa ficción de los mitos, ¿no? Los mitos han tenido como muchas cuestiones, ¿no? Para los griegos fue una forma de organizar los mitos, ¿no? Después hay un pasaje al Logos y Platón empieza a decir, bueno, hay que sacar a los artistas de la República, porque se educaba con los mitos. Es decir, los mitos han tenido una gran tradición en lo que es el folclore de cada sociedad, ¿no? Y a su vez, esos mitos se arraigan en nosotros y también a partir de eso se construyen nuestros propios mitos. Me parece que algo a veces provocador para cada artista, para cada persona, es empezar a ver su mito personal, en el sentido de su historia, ¿no? Y ese ejercicio, a mí lo que me invitó en sueño fue a partir de esa vivencia, poder aceptar mi propia historia como vehículo, ¿no? Como vehículo expresivo, mi propia historia. Eso digamos, estaba haciendo tiempo yo igual, Virginia, ¿eh? No, hoy, bueno, a veces la tecnología no nos acompaña, así que bueno, ahí les estoy compartiendo por el chat, para que puedan tener luego la referencia de poder ver las escenas concretamente, de las cuales, bueno, justamente Marcelo estaba haciendo referencia, así que bueno, ahí acabo de acercarles a quienes gusten poder visualizar estos fragmentos chiquitos, particulares de estas dos escenas que son, sinceramente, una poesía pura, desde donde se la mire, desde la interpretación, por supuesto, de los maravillosos bailarines también, que le dieron tanta vida a la obra, y toda la puesta en sus distintas facetas.
Y Marcelo, antes de seguir avanzando con la conversación, me gustaría también, si nos podés traer algo de tu imaginario en relación a cuando ibas atravesando el proceso, incluso antes del estreno, tu imaginario respecto a qué te imaginabas sobre los espectadores y la audiencia y ese encuentro con la obra cuando esté finalizada, ¿no? Esa expectativa que siempre el creador, el director, el coreógrafo tiene, ¿no? Previo al estreno, y en donde se va haciendo preguntas de si eso que viene pensando, que está creando, bueno, cómo va a repercutir en el espectador, qué es lo que vos te ibas imaginando a medida que ibas atravesando todo el proceso. A ver, y como en términos de la composición, a mí siempre me interesa un proceso de manchado, que es un proceso de lanzamiento al espacio sin tener mucha idea hacia dónde va el material, con una idea clara de la propuesta. Y vamos a trabajar sobre mitos latinoamericanos que llegaban a un mito personal. Ese ya estaba, digamos, la trama del movimiento estaba. Pero en un comienzo yo empecé a trabajar también con los cuerpos de los intérpretes. Es decir, poder encontrar algo digamos, de esa identidad, de esa mismidad del movimiento, de la singularidad. ¿No? Me gusta pensar mucho en las diferencias, de la idea de que la profundidad del arte muchas veces se basa en eso distinto, en encontrar y aceptar, ¿no? Por eso a veces el arte nos hace tan bien, porque es un lugar donde las diferencias existen. Y entonces a mí la primera parte del proceso también tuvo que ver con eso. Sinceramente, en un momento yo perdí y pierdo referencia en el sentido de pensar si va a gustar o no. En un momento yo lo pierdo eso. Digo, no es que no me aparezca la sombra, ¿no? Pero con el tiempo, como artista, me di cuenta que cuanto más disfruto el proceso y más me meto en el proceso, hay cosas que llegan solas. Y hay cosas también que me di cuenta que no me pertenecen, ¿no? Como que hay muchas afirmaciones del teatro, a veces nos enseña un poco eso. Muchos personajes buscan afuera una afirmación que no tienen dentro y uno la pasa como la mona. Los personajes la pasan como... Y entonces ante eso, capitalizo profundamente el proceso, encontrarme que quienes hacen el material tienen ganas de hacerlo, encontrarme con quienes venían, Andrea venía a ver un ensayo y me decía algo y veía que estaba cercano a lo que estábamos contando, Miguel, digamos, todas esas cosas son las que para mí fueron las mayores evidencias, certezas del trabajo, ¿no? Digamos, como si yo dijese, bueno, ¿cuáles son los lugares donde me voy afirmando? Es donde encuentro vida. Y en esos lugares los escucho, ¿no? Hay una cuestión que a veces me gusta pensar desde la técnica, que es que en la actuación, ¿no? Que es decir, bueno, cuando una escena no funciona, uno tiene las herramientas para hacerla funcionar. Pero cuando hay vida, hay que escucharla. Y muchas veces me encontré ante ese signo en los ensayos. Acá hay vida, acá hay que escuchar un rato, hay que dejarse llevar, ¿no? Es eso medianamente podría decirse en resumen. Muy lindo, la verdad que es muy lindo escuchar esto que estás diciendo. Hoy hablar, además de esto, de encontrar vida, me parece que, bueno, es también como muy gratificante y necesario. Bueno, me gustaría darle... ¿Algo? Perdón, No, sí, claro. Sobre este tema que habla Marcelo, eso era clarísimo, porque a veces Marcelo venía con una idea, y bueno, los que veíamos de afuera, eso iba cambiando, ¿no? Porque esta cosa que tienen los creadores o los que escriben, ¿no? Que van también modificando, ¿no? Su escritura a partir de las vivencias. Y acá también le pasaba lo mismo. Él entraba a la sala y yo lo veía con una cara de enamorado de la gente, de lo que estaban haciendo, que iba tomando, ¿no? esta creación que también, por supuesto, él le daba los elementos a estos artistas, estos bailarines, para que vayan creando, y los chicos se les volaba la cabeza y hacían, digamos, cosas maravillosas. Y él se quedaba, yo me acuerdo la carita de Marcelo como diciendo,
yo quiero esto, ¿no? Hay vida, hay vida. Y era hermoso, ¿no? Lo que pasaba en la sala. La verdad que es perfecto como lo describiste. Gracias. Buenísimo, gracias Andrea. Totalmente. Bueno, Marcos, me gustaría que nos cuentes un poco, bueno, escuchando obviamente todos estos relatos acerca de la experiencia en sueño, pero bueno, no solamente desde la experiencia en sueño, sino también en un sentido un poco más amplio. Me gustaría, bueno, en este caso como especialista en de comunicación, prensa, que nos cuentes un poco cuáles son las características, los desafíos al momento de pensar justamente la comunicación de las obras de danza en el marco de las instituciones públicas, ¿no? ¿Qué es lo que nos podés, bueno, comentar según tu experiencia? Hola, ¿cómo va? Bueno, me caí, volví con otro usuario, pero ahora lo estoy solucionando. El viernes a esta hora la comunicación es un poco difícil, pero bueno, puede pasar, ¿no? Eh, Hoy, cuando estaba preparando un poquito la breve exposición, recordaba el momento de armar la estrategia para comunicar esta obra y también la nueva producción del ballet contemporáneo, donde Marcelo estaba como invitado, como bien describían recién, ¿no? Y lo primero que se me ocurre decir es que desde el área de comunicación del complejo teatral, como una fábrica de arte enorme, digo, muchos de nosotros conocemos que hay mil cosas por comunicar y por gestionar, pero quizás la gente que viene a ver una obra no dimensiona, digamos, lo que representa la institución para comunicar. Bueno, cada producto es único. En ese sentido no hay una receta aplicable a una obra de teatro, a una obra de danza, a un espectáculo de música en el hall o a algún otro producto cultural, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay una serie de pasos que ahora, digamos, no los voy a comentar todos para no aburrir, pero brevemente hay como yo visualizo tres momentos en general. Uno es el diseño de la estrategia, otro es el plan de acción, donde uno ya efectúa directamente acciones concretas de comunicación, y después un balance sobre eso, ¿no? Son como tres momentos que tienen un correlato con lo que se va haciendo en el espectáculo. El diseño de la estrategia en general va acompañado de que alguien del equipo se encargue, corporice esa tarea, vaya a ensayos, empiece a interactuar con los productores. Bueno, vos eso lo tenés claro porque estás en ese rol, ¿no? Entonces ahí se genera un diálogo y también un acercamiento a esa producción cultural. Ese acercamiento, si bien tiene algunas acciones más digamos, del área de comunicación, tiene que haber, o por lo menos a mí me pasa que tiene que haber como un involucramiento en ese producto, ¿no? Ver qué cosas son las más significativas, qué cosas pueden llamar la atención de los periodistas, la gente que vaya a ver el espectáculo, con qué podés seducir a alguien para que haga una nota, haga una publicación, lo cubra para una crítica, etc. Entonces esa estuvo una etapa previa donde se diseña esa estrategia, se piensa en personas, en lugares, son como cosas muy, muy sensitivas, diría, ¿no? Después, ya cuando se acerca la fecha del estreno, días antes, ahí sí hay acciones más concretas, ese sería el plan de acción, que es, bueno, efectivamente, contactar a las personas que uno elige para presentar un material. Un material que uno podría pensar, bueno, es una gacetilla. Hoy en día ya no es eso solo, pero sí esa es una base, ¿no? Digo, a través de un proceso de email marketing hay determinadas personas sectorizadas y también segmentadas a las cuales uno llega con un tipo de información. Ese tipo de información puede ser una gacetilla por mail, puede ser un flyer por WhatsApp, puede ser un llamado por teléfono. A veces se suele hacer, depende también el tipo de recepción, ¿no? Entonces, en este plan de acción hay toda una, digamos, una sinergia con el equipo de trabajo. Y recién cuando Marcelo hablaba del proceso y Andrea, se me venían como flashes, me acuerdo de, no sé, de gestionar una nota y que Marcelo venía en su bici plegable, si no me equivoco, plegable, pero que venía a 1000 de otro lado. Digo, como encontrar esos momentos y esas gestiones entre los artistas y los periodistas
es un poco la tarea de comunicación previo a un estreno, ¿no? Y después, por supuesto, hay todo un plan de acción posterior al estreno que tiene que ver con sostener eso, con seguir invitando gente, que se sigan acercando periodistas, darle movimiento. Bien, hasta acá es como, bueno, la actividad de prensa tradicional. Yo a esto quería sumar como algunas cuestiones. Primero, desde hace un tiempo, eh, eso ya no es suficiente. ¿En qué sentido? Hay un trabajo muy aceitado para quienes venimos trabajando previamente, inclusive en la prensa. Yo antes de trabajar en el complejo ya hacía prensa de teatro y artes en general. Y, y esa era como una tarea que a través de los años fue cambiando muchísimo, ¿no? Entonces, hoy en día les podría decir, esa es una base, pero no es todo. Entonces hay algo vinculado, por un lado, a el email marketing, a la masividad, pero por otro también a las acciones puntuales y concretas, ¿no? Entonces, la llegada a personas puntuales con determinados productos, con determinada estrategia para seducir a esa persona y que acceda a una producción, ya es algo muy sectorizado, porque estamos todo el tiempo recibiendo información de todo tipo, saturados de mails, saturados de historias de Instagram, saturados de todo, porque las redes, yo no sé qué les pasará a ustedes, pero las redes son un material interesante para estar, ver qué pasa, pero también uno se cansa y hay como un marcha atrás, ¿no? No sé, es un tema para analizar aparte las redes sociales, pero me parece que algo de eso está presente, ¿no? Y en relación a una institución pública, me parece que la comunicación siempre es un desafío, en el sentido de que también todo lo que sucede en el CTBA o en las diferentes instituciones públicas para mí es un servicio, y en ese sentido hay como varias aristas. Yo me había notado 3 cosas puntuales para pensar. Primero, esta experiencia que eligieron retomar, que es la de Marcelo en el contexto de esta invitación del Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín, me parece genial porque es como un ejemplo muy claro de la diversidad de producciones de la danza y del ballet contemporáneo, que tiene su historia y todo su desarrollo. Recomiendo escuchar especialmente el podcast por los 60 años del Teatro San Martín que hicimos con Andrea, que está en Spotify. Ahí pueden conocer un poco más para quienes se interesen por esto que apenas menciono, pero bueno, uno podría profundizar porque es extenso. Pero digo, dentro de esa diversidad, este es como el clásico ejemplo, ¿no? Digo, invitar a un coreógrafo, incorporar elementos nuevos a la dinámica de un lugar que ya tiene sus propios elementos, pero que está apostando, y acá voy al segundo eje, a la experimentación. Me parece que los espacios públicos también tienen, no de manera automática, pero sí en el caso del CTBA, de manera propositiva, una apuesta por la experimentación, porque hay determinados circuitos que quizás no te permiten la experimentación por las lógicas de los mismos circuitos. Me refiero al comercial, al independiente, donde todo es más a pulmón, etc. Entonces me parece que el teatro público permite una experimentación que es una institución receptora también de esta experimentación, y acá está el vínculo de invitar a coreógrafos y coreógrafas para sumar a esta experimentación. Y también, y acá voy al tercer eje, nos permite pensar nuevos públicos. Y yo ahí veía a las compañeras de nuevos públicos que estaban recién en el Zoom, que quizás ellas podrían hablar mucho más de esto, pero a mí, digo, observando su tarea y del lado de la comunicación, justo antes de la pandemia empezamos a implementar diferentes acciones para llevar personas que tienen un vínculo, por ejemplo, con Instagram. Y organizamos el primer Instameet, donde invitamos a Instagramers a que entren al teatro a ver un backstage, por ejemplo, ¿no? Que lo hicimos con Hamlet y salió espectacular. Teníamos pensado uno de danza y pandemia. Pero bueno, digo, son nuevas instancias para pensar un tipo de espectador-espectadora. ¿Y por qué lo coloco acá en el tema de la danza? Porque todavía hay un prejuicio acerca de quienes ven danza, ¿no? Ese es un tema, me parece. Hay un prejuicio acerca de para quién está diseñado un proyecto cultural de danza. Hay un montón de prejuicios, inclusive en los mismos periodistas y en el medio, de qué sucede cuando uno va a ver danza.
Entonces me parece que apostar a otros públicos, como bien lo hace el área, y también colaboramos en el área de comunicación, es dimensionar que es posible una transformación, ¿no? Digo, esta experimentación con los productos también se puede producir del lado de las butacas y pensar en nuevos públicos, apostar a instituciones educativas para que puedan acceder al teatro público, apostar a determinados segmentos de la sociedad que quizás no están presentes en las salas habitualmente, y está bueno ir por ellos, ¿no? Me parece que esa es toda una tarea que está teniendo un desarrollo y por supuesto lo va a tener más ampliamente en el futuro. Y sumadas a estas tres cosas, me gustaría comentar acerca de qué sucedió con la pandemia, porque así como yo digo que se trabó un poco la idea del Instamit o de generar un TikTok para las producciones de danza, también aparecieron un montón de consumos on demand de manera un poco más emergente, y eso lo que hizo fue que de repente nos preguntemos, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? Había muchos dramaturgos o muchas personas involucradas con los procesos que no consumían teatro on demand o formas artísticas on demand, y de repente ahora me parece que hay un desafío en ese sentido, que hay algunos modos híbridos, que no solo, me parece que ya no es válido colgar un archivo simplemente, sino el nuevo ciclo modos híbridos del CTBA un poco va en ese sentido, ¿no? Mostrar producciones que se generan en este contexto, y que plantean una pregunta que por ahora no tiene respuesta para mí, que es, bueno, ¿qué sucede en el futuro? Cuando se vuelvan a habilitar las salas, ¿volveremos atrás con el prejuicio de que el consumo on demand no es válido y la sala es todo? ¿O van a coexistir estas dos cuestiones, la cuestión más ritual de estar presencialmente y a la vez también la dinámica de consumo on demand? Me parece que ese sería un punto interesante quizás para charlar, no sé, o para opinar, y también para preguntarnos, porque definitivamente el consumo on demand es algo muy presente en nuestras vidas, y me parece que incorporar producciones al consumo on demand también es un desafío para el teatro público. Con esto cierro, y te quería decir que armé un power hermoso, pero como se me colgó todo, no lo pude mostrar, pero bueno, la esencia era esta. Bueno, muchas gracias, Marcos. La verdad que justo me das el pie a hablar del futuro, justamente como lo estás diciendo y lo estás planteando, trayendo las preguntas de, bueno, ¿qué tipo de espectador vamos a querer a partir de ahora, o con qué tipo de espectador nos vamos a encontrar al momento de pensar en la creación, producción de futuras nuevas obras de danza? También cómo los nuevos modos de creación están, bueno, dando ya sus pasos, las nuevas narrativas, bueno, todo lo que está trayendo este contexto. Entonces, bueno, me gustaría por eso que dialoguemos un poco, Andrea, ustedes entre los tres, entre los cuatro también, un poco acerca de esto, cómo imaginamos el futuro. No sé, Andrea, vos qué pensás, qué te interesaría traer al respecto, por ejemplo. Me cuesta mucho imaginarme el futuro. A mí. Pero bueno, yo creo que, bueno, vamos a volver a los teatros cuando tengamos que volver, obviamente, espero que así sea, digamos, y también creo que mucho de todo esto también va a quedar, ¿no? Digamos, para mí lo presencial en la danza es como elemental, ¿no? Y además, digamos, hablo del futuro porque todavía nosotros no nos podemos encontrar, todavía los bailarines, los actores no se pueden tocar, digamos, es impensable para mí, digamos, el pensar en que no haya contacto físico entre un bailarín y el otro, ¿no? Digamos, acá estamos así, en otros lugares está mejor, Uruguay está mejor, ya están haciendo algunas cosas juntos, es otra realidad, ellos son 2 millones de personas, nosotros somos 40 y pico, pero bueno, digamos, espero, digamos, que en el futuro podamos
estar presencialmente en la sala, porque digamos, lo que sucede en una sala es muy diferente a lo que sucede en un cuadradito, ¿no? Creo que hay una nueva manera de comunicarse, hay nuevas tendencias que me parecen que se tienen que quedar y que tenemos que seguir investigando también sobre esto. De hecho, el ballet desde que empezó la pandemia ha producido muchísimo en videodanza, hemos trabajado con una coreógrafa en París, con un asistente en Londres y otro en Estados Unidos, el ballet contemporáneo ha hecho sus videos, yo propuse también otro, hoy estrenamos el taller coreográfico, Diana Tocarides también hizo lo suyo, digamos, hemos producido un montón. Y creo que hay que seguir produciendo un montón y que hay que las nuevas tendencias, y estas nuevas tendencias también llevarlas arriba del escenario, ¿no? Me parecería genial. Digamos, no sé, no puedo hablar mucho del futuro. Puedo decir lo que me gustaría, pero no, es el aquí y ahora, ¿no? Como la vida, aquí y ahora, digamos. Este es el momento. Entonces, este momento estamos como transitando esto. Puedo hablar de lo que me gustaría, nada más, pero no, me cuesta mucho imaginar un futuro quedándonos acá, obviamente, ¿no? No sé, Marcelo, ¿vos qué opinás? Y yo sí, sinceramente a mí también, el pensar el futuro es tan incierto el presente, que es muy difícil encontrar como un elemento donde uno pudiese, digo, hay tantas probabilidades de todo que es como se convierte en una generalidad y una abstracción, y en definitiva algo que no puedo creer todavía, ¿no? Eso es lo que pasa con las generalidades, ¿no? Lo que sí pienso, y a veces me gusta pensar de esta manera, como, ¿no? Muchas veces nuestro pensamiento o la sociedad tiende como la pelea como una forma de identidad, ¿no? Entonces, uno dice, bueno, hago tal cosa porque no quiero hacer lo que aquel hizo, y esas cuestiones, ¿no? Y yo creo que el arte puede pensar de manera expansiva, es decir, que quizás lo que haya sea una inclusión de algunas cosas, pero no un reemplazo de algunas cuestiones que son esenciales, ¿no? Epicuro dice algo maravilloso, que Epicuro, ¿no?, que después se hace el juramento hipocrático, dice que para la salud hay dos cosas importantísimas. Una es la naturaleza y otra es el arte. Entonces el arte es esencial. Y el arte que sea esencial, una parte es la presencia, porque en la esencia está la presencia. Entonces creo que en el día de hoy yo pensaría, si hubiese alguna forma de pensar en eso que vendrá, que lo pensaría de características expansivas, es decir, inclusivas, y que quizás algunas nuevas formas, digo, lo que pasa en la educación en el día de hoy es que algunas personas no están pudiendo tener acceso a la educación. Entonces, para mí es muy importante que el arte tenga acceso a quienes no pueden tener acceso. Pero no solamente para quienes lo vean, sino para quienes lo hagan. Entonces ahí es donde yo entro en un choque de contradicción, de decir, bueno, hay algunas nuevas formas que no todo el mundo va a poder hacer, entonces deseo profundamente que esas nuevas formas no reemplacen a lo que sí puede hacer todo el mundo, que es pararse en un escenario y abrazarse con el público. Bien. Eso pienso, hoy. Marcos, ¿querés agregar algo más? Sí, no, escuchando esto, a mí me parece que quizás nos aproximamos a una convivencia entre efectivamente lo que ocurre en un escenario y estas otras producciones más satelitales, pero que quizás estaban negadas o ausentes anteriormente. Entonces me parece, digo, está bien, ahora hay una cuestión de incertidumbre sobre el futuro, no sabemos efectivamente cuándo se podrá volver a las salas como de una manera habitual, pero yo tengo una hipótesis, y es que en el momento que se pueda eso, estaría buenísimo que siga ocurriendo algo de lo que está pasando online, porque efectivamente hay un movimiento alrededor de eso. Y lo especifico.
Durante el trabajo de comunicación y prensa en pandemia, tuvimos una evolución muy buena de toda la Argentina, de la cantidad de reproducciones que hubo de obras que de otra manera que no sea online, bueno, no tenían, digamos, la posibilidad de verse, ¿no? De Jujuy, de Córdoba, de Santa Fe, no sé, de todos lados, y un montón de mensajes y notas, y como que el trabajo no solo quedó en Cava, sino que se expandió. Obviamente, eso me parece que no reemplaza lo que ocurre en un escenario, pero sí quizás algo permanente y de manera satelital a una producción que ocurre en un escenario, puede ser una llegada a estos otros nuevos públicos, inclusive a aquellas personas que quizás no van al teatro, ¿no? Y consumen un producto. Paralelamente a esto también pienso que hay como cuestiones más internas de la institución, volviendo al CTBA, que el CTBA tiene sus propias producciones de difusión, ¿no? Hay notas online, hay una revista, hay un ciclo de podcast permanente, hay como otros elementos satelitales que también tienen consumo on demand, ¿no? Tenés todas las temporadas desde 2018 hasta la fecha del podcast en Spotify, donde alguien puede entrar y conocer quizás a una persona, o a partir de ahí interesarse, ir al teatro. Son como diferentes canales que para mí como que se van agregando y hay una convivencia. Por supuesto no se reemplaza lo que ocurre en una sala, ¿no? Ni esa experiencia con el cuerpo. Pero creo que estas otras cosas quizás tomaron una dimensión o dijeron, bueno, estamos disponibles y en algunos casos se le dio importancia. Sí, yo quería, Marcos, hablar de esto, ¿no? Que vos decís, sí, yo creo que las producciones, por eso digo, esto está bueno que se quede, pero bueno, no suplanta el escenario, ¿no? Hace muchos años, el San Martín, por ejemplo, terminábamos una producción de ballet, y nosotros, ese programa que habíamos hecho en el escenario, íbamos a los estudios de ATC Televisora a color, y lo filmábamos, estábamos días filmando esa producción, y después se pasaba, y hay muchos, vos has visto muchos videos que son de esa época, ¿no? De, por ejemplo, el Capote, que pasamos el otro día de Ana Itelman. Y claro, por supuesto, eso llegaba a millones de personas que no tenían el acceso a llegar al Teatro San Martín, y también me pasa, digamos, obvio, mi imaginación dice, me encantaría ir a todas las provincias y llevar este mismo espectáculo que está en la Coronado, ¿no? Con la cantidad de bailarines, cosa que últimamente ni hemos podido salir, porque primero por ahí los teatros no tienen la capacidad que tiene el San Martín o lo que yo puedo llevar de estructura. Tampoco se puede llevar por una cuestión económica, ¿no? Entonces siempre termino haciendo programas pequeñitos para poder salir de gira. Digamos, yo sé de la necesidad de todas las provincias, porque voy a dictar cursos todo el tiempo, al Chaco, a Córdoba, al norte, al sur, de ver espectáculos y las ganas de ver espectáculos de la gente de estudiar danza, de ver nuevas cosas, que no lo pueden hacer, y creo que este medio es maravilloso para que llegue a esos lugares que nosotros no llegamos, ¿no? Porque yo siempre digo, ¿por qué tengo que llevar lo más chiquitito, ¿no? Cuando tengo un ballet maravilloso que el Teatro San Martín tiene este ballet con esta estructura y con, qué sé yo, la obra de Marcelo, imposible llevar una escenografía al interior como esa, ¿no? Siempre uno tiene que hacer adaptaciones. O hemos, qué sé yo, llevado Carmina Burana sin su estructura. Bueno, nada, me parece, digamos, ustedes bajan y ven las visualizaciones que tiene, por ejemplo, el ballet en todas las obras que ha presentado dentro de la plataforma, y es maravilloso, porque llegamos con esto a todo el país, cosa que no podemos hacer en este momento, y antes tampoco. Pero sí, creo que sí, se tiene que quedar esto, y estaría buenísimo que cada producción que nosotros terminamos o hacemos, se filme y se pase de nuevo, y se pase en la plataforma para que todo el mundo lo pueda ver, no solamente el que vino al San Martín. Por eso hablaba un poco, bueno, vino para quedarse, pero también lo otro es como
elemental, ¿no? Ese es como tomar agua, el poder estar arriba del escenario, el poder vibrar con el público, el poder comunicarse, dar, devolver, es algo que no se puede contar, ¿no? La emoción, la adrenalina del que está arriba del escenario no es lo mismo que estar en este formato, pero sí estoy de acuerdo que quedó, que se tiene que quedar, obvio, para que todos puedan verlo. Es una maravilla. Eso nada más. Me quedaba pensando también en esto del carácter de lo expansivo, y ahí también estaba mirando en el chat algunos comentarios que estaban acercando, acerca también de la creación de redes, y esto, bueno, también lo que Marcos remarcaba de cómo esta posibilidad de haber llegado a tantos otros puntos del país. Y digo, ¿qué pasa con esto también de que el teatro pueda también, el teatro público, digamos, pueda preguntarse un poco más acerca de la vinculación con el espacio público, desde sus producciones? Bueno, esto también de seguir profundizando la vinculación con la comunidad en su diversidad, ¿no? Digo, por esto de que también los escenarios ahora van a empezar ahora son otros, o sea, van a empezar a también ir transformándose, continuar transformándose. Entonces digo, también esto del teatro público hacia el afuera, ya sea en vinculación con el espacio público y con otros puntos o otros tipos de escenarios, por ejemplo. Como otra forma también de pensar la descentralización, hasta incluso, y la expansión de la llegada de las producciones y del universo de la maquinaria cultural también. Me parece que tendría que estar presente Sí. esa dimensión también, ¿no? O por lo menos tenerla en cuenta como posibilidad, porque yo creo que va a haber diferentes protocolos hasta que se vuelva a permitir una sala llena, no sabemos cómo va a suceder, estamos haciendo un poco de futurología, pero digo, se podrían implementar algunas cuestiones así más allá de los protocolos de esto de separar las butacas, etcétera, que está como implementándose o está en estudio en otros lugares del mundo. Me parece que los espacios públicos también serían interesantes, ¿no? Es algo que no indagué y no conozco mucho los planes, pero bueno, podría tenerse en cuenta también. Y digamos, hoy es una de las Invitar posibilidades, ¿no? Los ¿Cómo? espacios públicos, que hoy es una de las posibilidades, los espacios al aire libre, los espacios públicos, ¿no? Claro, Tratar, sí. para quienes hacemos arte, de retomar nuestra actividad sin esperar la vacuna, digamos, y con total conciencia de que estamos en el medio de una pandemia. Y si que hay que esperar un tiempo más, tendremos que esperar un poco más, digamos, pero digo que es un momento para empezar a pensar, digamos, de qué manera mover nuestro trabajo con la total conciencia de que estamos en el medio de una pandemia y que realmente para los grupos que son de riesgo es una pandemia peligrosa, ¿no? Y eso me parece que el arte tiene que estar ahí, pero creo que parte, los espacios al aire libre, espacios públicos, con la distancia necesaria y todo eso, creo que es una de las opciones, y creo que otra de las opciones es, en la medida en tanto se pueda, cierta calma de ir viendo paso a paso, porque hoy estamos viviendo paso a paso, estamos viviendo el paso a paso. Pero bueno, también la cultura está en un momento muy complejo, ¿no? Este es un momento muy, muy particular de nuestra existencia. Nos ha tocado vivir esta experiencia. Hay una regla del Bhagavad Gita que plantea del deseo a la cólera y de la cólera al error. Y ahora tenemos una cantidad de deseo que lo único que hace es ponernos en cólera y hacernos equivocar. Así que es un momento de empezar a ver dónde están las cosas, ¿no? Sí, yo creo que ninguno de nosotros estaba preparado para vivir este contexto, así que sin duda alguna estamos aprendiendo y dilucidando cómo avanzar minuto a minuto, día a día.
Me gustaría abrir un poco el espacio a preguntas de parte de quienes están hoy compartiendo con nosotros este espacio de diálogo, quienes están presentes en la sala. Me gustaría escuchar si alguien tiene alguna pregunta, algún pensamiento, algo que quieran acercar para Marcelo, Marcos, Andrea, en relación a lo que estamos conversando. Veo mucha gente de la danza, obviamente, de intérpretes, bueno, docentes. Sería interesante y muy, muy rico poder escuchar un poco también sus voces. ¿Alguien que se anime a romper el hielo? Ahí Alejandra se está riendo, no sé si es porque quiere romper el hielo. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me adivinó? Yo quería hacerle una pregunta a Marcos. Disculpe mi ignorancia, pero quiero saber a qué se refiere cuando dice on demand. El consumo on demand es el consumo cuando a la carta, digamos. Cuando querés ver una serie y pones Netflix, ahí estás consumiendo on demand. No esperás a que, por ejemplo, un canal pase a un horario o un determinado programa y uno tenga que acceder solo en ese horario. Es un consumo cuando uno quiere consumir. Ah, bien. Gracias. No, de nada. Vira, aprovecho, me quedé pensando algo en relación a esto que planteábamos y que me parece que puede ser interesante. Hay mucha gente, a veces me incluyo en pensar, bueno, volvería cuando se pueda, ¿no? Volvería tranquilo a una sala con esta cuestión de que uno puede contagiar, enfermar a alguien, y me genera como duda. Pero de todos modos, tanto tiempo sin ir a una sala, yo creo que sí, revolvería, ¿no? O sea, hay como una cosa, eh, como una necesidad de consumir arte in situ, que está como muy palpable también. Digo, más allá de la pandemia y todo lo que estamos viviendo, que es una situación incierta y que hay que tener mucha responsabilidad, por supuesto, pero como que después de todas esas dudas está como esa certeza de sí, yo creo que cuando se pueda va a estar buenísimo, ¿no? Entonces ahí es donde digo, obviamente el ritual vuelve. Estas otras cosas, ojalá que sigan existiendo, como para reforzar lo que planteábamos anteriormente. Bien, bien, bien. ¿Alguien más que quiera sumar una pregunta, un comentario? Desde su propia experiencia. Hola, Ana Laura, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Un saludo grande para todos. Bueno, agradecer por la charla y por todas las actividades que está teniendo el complejo. Y mi pregunta va referida a la composición de danza o teatro danza. ¿Por qué quizás parece como muy lejano? Y bueno, yo soy más del teatro y comparto mucho de la danza también por mi formación, pero me hace ruido muchas veces que hagamos esta división, ¿no? Cuando bien vemos en la obra de Marcelo que las artes son combinadas, desde la creación y desde la puesta y desde los roles inclusive, ¿no? Como la escenografía, sin ella muchas veces hace agua, ¿no? O necesitamos servirnos de otras artes. Respondo algo yo, y pienso que con esa cuestión tenemos como varias cuestiones, ¿no? Por un lado uno podría decir, sí, hay un pensamiento occidental encargado en etiquetar las cosas, ¿no? Uno nunca sabe, ¿no? Al principio uno decía, bueno, antes estaba un poco todo más junto, y de momento se separaron,
¿no? Y uno dice, bueno, se separó para profundizar, y también uno dice, bueno, se separó porque uno consume más. Uno nunca sabe, ¿no? Siempre hay algo dando vueltas que la especie humana es una especie complicada. Lange dice que somos el mejor mundo posible, yo creo que es porque él no vivió en el 2020. Pero a partir de eso, igual yo pienso algunas cosas, ¿no? Como si uno dijese, quizás haya algo, por un lado, eso a mí me parece interesante de pensar que sí, a mí me interesa el cruce, me inspira muchísimo el cruce como artista, pero también puedo abrirme a reconocer que hay cierta tecnicidad que habla también de una ejecución con maestría de cierto lugar, ¿no? Pensando en algunas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, en los presocráticos había algunos filósofos que sabían de todo. Y había uno que se llama Heráclito, que decía que esos hacían polimatía, es decir, que saben de todo pero no saben nada. Entonces él decía que había que saber algo con mucha profundidad para saber todo. Y esas cuestiones, me parece que es una linda, lo que planteas es algo muy interesante, porque nos invita a pensar, ¿no? ¿Qué de etiquetas y qué de esas etiquetas nos colaboran en ordenarnos? ¿Qué nos ordena demasiado y en definitiva no nos deja vivir? ¿No? Y hay algo, a mí me parece interesante siempre, que es permitirnos ser todo lo que podamos ser en esta vida. Romper todas las etiquetas que podamos para hacer todo lo que uno pueda. Ofelia dice, sabemos lo que somos, pero no lo que podemos hacer. Eso me parece sumamente importante, pero también tengo que reconocer que algunas cosas se necesitan de la técnica específica, ¿no? Como se me cruza todo eso, ¿no? Quizás es la pregunta, Ana Laura, que planteaste, es una pregunta es una pregunta diaria. Yo quiero decir algo que mi gran maestra Ana Itelman, con la cual estudié composición durante muchos años y bailé muchas de sus obras, ya hace 40 años, decía que el teatro danza no existía. Claro, ¿no? Porque ella decía, o la gente dice, o haces coreografía, o bailás, o haces teatro. No, digamos, esto que habla él, Marcelo, de la rotulación de algo, ¿no? El teatro está presente en la danza desde que empezaron los ballet clásicos, desde no sé, digamos, los personajes del ballet clásico, si uno no los estudia desde la actuación, inclusive todos los ballets clásicos del mundo, los rusos, tienen maestros que les enseñan el teatro de ese personaje, las técnicas para abordar ese personaje, ¿no? Es maravilloso, la escena de la locura de Giselle, no lo trabaja cualquiera, tenés que hacer así, así, no, estudian la psicología de ese personaje y por qué ese personaje llega a ese estado de locura y cómo tiene que llegar y cómo tiene que mostrarlo en esa escena y traspasar el escenario para que la gente realmente esté en ese momento con ese intérprete, ¿no? Inclusive Marianela Núñez, que es una gran figura del London Ballet, habla todo el tiempo de esto, del teatro dentro de los personajes, que ella tiene coachings especiales, ¿no? Para trabajar actoralmente cada personaje. Inclusive los maestros de danza se trabajan, digamos, yo hago reposiciones de obras de Mauricio, en Europa, La Tempestad, tengo que estudiar, porque cuando yo llego a otro país y tengo que pasar este material, no tengo que pasar solo la coreografía, tengo que trabajar con ese Próspero, tengo que trabajar con esa Miranda, tenemos que hablar de lo que les pasa, de su historia, ¿no? Entonces, creo que el teatro está desde sus principios en la danza. No sé a quién se le ocurrió, esto es teatro-danza, esto es danza, ¿no? Es, digamos, danza, coreografía es hacer una coreografía, es caminar en un círculo, eso es una coreografía también. Entonces,
Me parece que la importancia de lo teatral en la danza está desde que comenzó la danza y se empezaron a hacer las producciones allá en la Rusia, ¿no? De los Ares o antes. Así que nada, a mí esos rótulos de teatro-danza no me cierran, ¿no? Como intérprete, como haber sido bailarina y ahora como coreógrafa, repositora y directora. Me parece que es algo que tiene que existir dentro de la danza, como muchas otras artes, para poder convivir como bailarín y como intérprete. Bueno, cedo la palabra. Muchísimas gracias, me encanta haber escuchado lo que piensan, que es lo que yo comparto también. En boca de ustedes, en su voz. Esto de los rótulos y las divisiones, ¿no? Cómo nos atraviesan y no, como dice Marcelo también, ¿no? Como, bueno, sí, está bien, hay algo específico de cada una de las artes, pero sí conviven y nos servimos todo el tiempo de ellas. Entonces, como, nada, muchísimas gracias. Pensaba algo para sumar a lo que mencionaban de esto, de los límites, ¿no? Artaud plantea algo que es muy lindo, que es que cuando Van Gogh pintó los girasoles y la naturaleza, ya nadie pudo volver a ver la naturaleza de la misma manera, ¿no? Y en ese sentido es como si... creo que es Vanina, me parece. Que lo que hizo Van Gogh fue extremar los límites, fue cruzar los límites, correr los límites. Y creo que muchas veces el arte lo que hace es eso, correr los límites. Entonces, a veces podríamos quedar atrapados por ciertos límites que en realidad son impuestos, porque hay mucha existencia fuera de esos límites, corriendo los límites. Pensaba en eso, ¿no? Como para sumar un poquito más. Buenísimo. Buenísimo. ¿Alguien más que quiera acercar una pregunta? ¿Alguna reflexión con la que se hayan quedado? Bueno, me parece que para cerrar, ¿cómo Me quedaba pensando que no, Cézanne, mientras pintaba, hasta los últimos días, mientras pintaba, decía, sí. ¿Habré nacido para esto? ¿Realmente habré nacido para pintar? Si ahí no hay un corrimiento de límites, me parece, ¿no? Como que es hasta, ¿qué es lo que hacemos? Si no es otra cosa que seguir a través de lo que hacemos, corriendo límites y existiendo porque corremos esos límites. No, me quedé enganchado con eso, perdón, discúlpenme. Me voy a pensar un ratito, disculpen. No, no pasa nada. Está buenísima la observación, Marcelo. Bueno, para terminar me gustaría pedirle a los tres contestar brevemente, o sea, retomar el disparador, que es un poco vinculado al título del conversatorio, perdón, del ciclo, y retomar entonces la pregunta de cómo leemos y pensamos la danza. Me gustaría, bueno, brevemente, si se animan los tres, el desafío de poder responder brevemente esta pregunta para, bueno, poder cerrar este diálogo de hoy. Y bueno, eso, desafiarlos un poquito con esa pregunta. Marcos, ¿querés empezar vos? Sí, voy a decir dos cositas solas. Sí. Para mí, con entrega y sin prejuicio, que no es poco. Bien. Marci. Escucho a vos, Andrea, te escucho y me copio un poquito. Pensamos la danza. Mirá, yo tengo la suerte que tengo una mente muy abierta, ¿no? Y cuando, digamos, lo que pensaba cuando tenía 20 años, era bailarina, era una cosa. Ahora, con los años, y habiendo hecho toda esta
camino, ¿no? Con la danza. Pienso y veo y me gusta la transformación, me gusta lo que pasa, me gusta no quedarme con algo estructurado. Me parece que la danza es movimiento y el pensamiento tiene que ir con ese movimiento. Entonces hay que ver, porque además mi realidad, digamos, hay una juventud y hay una manera de ver la realidad también que se va transformando todo el tiempo. La suerte de trabajar con adolescentes o gente muy joven también hace que uno vaya transformando su manera de pensar, ¿no? El día a día, ¿no? El día a día voy como, ay, mirá lo que me dijo, bueno, y me va transformando a mí. Entonces, de esa manera veo la danza, como algo transformador, ¿no? Con movimiento, y que todo el tiempo está mutando, y todo el tiempo está trayendo cosas nuevas. Y eso es lo que a mí me gusta, ¿no? Justamente esto de la inclusión del teatro en la danza, o cuando se puede contar y narrar una historia, ¿no? A nosotros con Miguel nos gusta traer una Medea, o nos gusta traer un reñidero, todo el tiempo estamos trayendo obras de teatro a la danza, ¿no? La transformación, ¿no? De la danza y el movimiento, así la veo, y así tiene que seguir, ¿no? Tiene que seguir. Está como todo el tiempo en ebullición, ¿no? Y eso es lo que me interesa, no nos quedamos con esto, vamos buscando nuevos caminos, nuevas maneras de ver la danza, ¿no? De sentirla, con la pasión, eso. Tal cual. Bien. A ver, tomando un poquito, que de acuerdo mucho lo que plantea André y lo que plantea Marco, también porque está buenísimo lo que están planteando. Tomando un poco estas cuestiones, la práctica del teatro se plantea que el teatro nos dice cómo hay que vivir, sino cómo vivimos, ¿no? Hace un ejercicio de visibilizar cómo vivimos, ¿no? Y en ese sentido uno se reconoce un aprendiz cuando ve teatro, ¿no? De seguir aprendiendo. Me da la sensación que hay algo de ver la danza, de ver el teatro, de ver el arte, desde esa capacidad de seguir aprendiendo, que me parece ser una de las cuestiones. Si el ser humano tiene muchas cuestiones muy complicadas, creo que una de las más bellas es que sigue con ese deseo de seguir aprendiendo. Me da ganas de pensarlo por ahí hoy. Buenísimo. Bueno, la verdad que me quedo, ¿no?, con muchas cosas resonando, y creo que este es un diálogo, bueno, para seguir construyendo en torno a esta pregunta. Creo que hay un camino para seguir recorriendo. Agradecerles enormemente a los tres, Andrea, Marcelo, Marcos. Ha sido un placer poder contar con sus visiones y sus opiniones y sensaciones. Agradecerles también a todos los que nos estuvieron acompañando, agradecerle también a la Gerencia de Formación Artística desde su coordinación y a todo el equipo de trabajo que ha hecho posible la organización de este ciclo que forma parte, les cuento, de la reciente lanzada plataforma docente de danza, justamente dependiente de la Gerencia de Formación Artística del Complejo Teatral de Buenos Aires. Los invito también, que ya en minutitos a las 8, como lo dijo Andrea, va a estar el estreno de las creaciones del taller de investigación coreográfica de nuestro querido ballet contemporáneo del Teatro San Martín, en su formato de obras, con 6 creaciones maravillosas y 10 creaciones que se suman a la nueva sección de Video Minuto. Lo traigo porque, bueno, el ballet estuvo muy presente también en esta charla, así que, bueno, invito por supuesto a que sigan también toda la programación y todos los contenidos desde el Departamento de Comunicación y Prensa de el San Martín CTBA. Muchas gracias nuevamente, y bueno, nos estaremos encontrando en el próximo conversatorio, que ya en breve les vamos a estar comunicando
de qué se va a tratar y cuándo va a ser. Muchas gracias.